Bueno, pues mientras oramos, ¿sí? Para empezar ya sobre el tema. Bueno, vamos a orar. Padre Santo, estamos delante de tu presencia, Señor. Gracias te damos, bendito Dios, porque nos permites estar aquí, Señor, en tu casa, Padre Celestial, para seguir recibiendo de ti, Señor. Que tu palabra, Señor, se guarde en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, y que podamos seguir creciendo en ti, Señor, para poner por obra, Señor, todo lo que tú nos hables, Señor, a nuestro corazón. Bendito Dios, nos disponemos, Padre, para escuchar tu palabra, Señor. Háblanos a cada uno, Señor, y que también seamos ministrados por ti, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Que tu palabra se nos abra, Señor, y que cosas que a lo mejor no habíamos entendido, Señor, el día de hoy las podamos entender, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a mis hermanos y te pido con todo mi corazón, Señor, bendito Dios, que así caiga sobre nuestras vidas, nuestro corazón, nuestra mente, tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, sean bendecidos, sean, Señor, fortalecidos por ti. Y que tu gracia, Señor, nos alumbre cada vez más el entendimiento, Señor. Te bendecimos, te damos muchas gracias, Señor, porque sabemos que estás aquí, bendito Dios, y porque sabemos que tú vas a hablarnos al corazón, Señor. Que de cada uno de estos tus hijos, Señor, levantes un líder, Señor. Bendito Dios, de cada uno de nosotros, Padre, puedas formar ese líder, Señor, que tú deseas, Señor, conforme a la imagen del Cordero de Dios. Te lo pedimos y te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, vamos a la Biblia, pues. En Primera de Corintios. Bueno, como decía Alejandra, se dieron como dos introducciones, ¿verdad? Una de ellas fue esto, cuando se empezó lo de liderazgo. Pues la intención es que nosotros entendamos que esto viene a ser lo básico. Bueno, es prioridad, pues lo demás obviamente es importante, ¿verdad? Pero esto es como lo más fundamental, ¿sí? Porque si no entendemos estas cosas, pues no vamos a poder ser parte de una iglesia para servir, ¿sí? Porque esto que vamos a ver hoy, pues es lo que nos hace parte. Bueno, nos da a entender cómo ser parte de la iglesia, ¿sí? No nada más por el hecho de estar sentados en la iglesia, ya somos parte de la iglesia, ¿sí? No es el hecho de ver como membresía, ¿verdad? Tengo tantos miembros. No, es quienes son realmente parte de esa iglesia, ¿sí? No todos lo son, ¿eh? Como Jesús, ¿va? El Señor tenía multitudes que lo seguían, pero de los más cercanos pues eran 12, ¿sí? Después habla de 70 y luego 120 en el aposento alto. Sí, ya después ya se habla de que se multiplican los discípulos. O sea, ya no nada era la membresía, pues, o el número, era gente que sí se estaba entregando, ¿sí? Bueno, entonces, si nosotros, nuestra intención o el sentir nuestro o de Dios es formar un liderazgo en nosotros, pues tenemos que ser parte de la iglesia, ¿sí? Donde vamos a servir. Si no, pues no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque podemos caer en ser como asalariados, ¿sí? Un asalariado es alguien que está por precio, o sea, está o sirve mientras se le suple, ¿sí? Puede ser material, puede ser emocional, ¿sí? Pero el asalariado no busca lo espiritual, nada más busca lo material o algo emocional, ¿sí? Que lo hagan sentir bien, pero que no lo restauren, ¿sí? No, la intención de Dios es que nosotros seamos discípulos o seamos hijos, ¿sí? Ser hijos, bueno, somos hijos de Dios por causa del arrepentimiento, del perdón de nuestros pecados, pero tenemos que ser hijos en una visión dentro de una iglesia, ¿sí? Para poder crecer en ella. Entonces, si la iglesia no tiene una visión, pues no va a tener hijos, ¿sí? Simplemente va a tener gente a la que está entreteniendo, ¿sí? Pero no, la idea es que la iglesia tenga una visión y que haya muchos hijos de esa visión. Bueno, para entender esto, pues vamos a esa escritura que les dije, que es 1 Corintios 10, desde el 1. Voy a agregar algo que no dije la vez pasada.
porque la verdad no se me ha ocurrido. Pero ahorita ya, bueno, ya mientras me estaba acordando, decía, no, esto sí encaja ahí. Sí, es que hay que apuntarlo para su trabajo. Sí, entonces, 1 Corintios 10:1. Fíjense, esto es lo que nos ayuda a ser parte de. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Dice, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebían la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Dice, pero los demás de ellos no se agradó Dios, o sea, los que no hicieron lo anterior, ¿verdad? Que no fueron bautizados en Moisés, en la nube, en el mar, los que no comieron el mismo alimento, los que no bebieron la misma bebida, ¿sí? Esos, los que no hicieron esas cosas, dice ahí, de ellos no se agradó Dios, ¿sí? Por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y lo dice el 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como es codiciar. Entonces fíjense, iba todo el montón de gente ahí, ¿verdad? Pero hubo gente que no cumplió esas condiciones, pues, por decirlo así, dentro de ese pueblo. Lo que pasó es que todos los demás quedaron postrados. Realmente así, de los que salieron de Egipto a los que entraron, pues nada, fueron 2, ¿sí? Que fue Josué y Caleb, ¿verdad? Obviamente entró una nueva generación, pero ellos nacieron en el desierto. Sí, ellos no venían de Egipto. Ellos se dio a luz o nacieron ahí en el desierto, ¿sí? Mientras estaban por cruzar hacia la tierra de promesa. Entonces, pero la estadística es muy corta, ¿sí? En sí nada más fueron 2. Amén. Entonces eso es triste para Dios, ¿verdad? Aunque yo creo que Dios ya siempre se la espera, ¿verdad? Porque siempre ha sido así. En parte probablemente es porque Dios de esa manera se glorifica más, ¿sí? Pero pues lo ideal es que sean todos, ¿sí? Porque se supone que para eso todos nos acercamos, pero siempre hay filtros en Dios, ¿sí? Tristemente, ¿verdad? Por ejemplo, habla de llamados, habla de escogidos y habla de fieles, ¿sí? Entonces, sí hay filtros, y no es porque los ponga el pastor, o no debería ser. El que los pone es Dios, ¿sí? El que incomoda ya sea para que se comprometa o para que se vaya, es Dios, o debería ser Dios, ¿sí? Ahí no debe de actuar nuestra mano, a menos que sea algo ya directo que Dios diga, ¿verdad? Pero mientras, el que corta es Dios, y el que los agrega es Dios, ¿sí? Por eso la Biblia dice que nadie puede venir a mí, decía el Señor, ¿verdad? Si el Padre no lo trae. Y créanme que sí es cierto, porque hay gente que no se queda en la iglesia si Dios no lo trajo, ¿sí? O sea, nosotros los podemos traer y está bien, ¿verdad? Porque es parte de nuestro trabajo. Pero si Dios no los jaló, ellos no se quedan, no tienen ningún deseo de arrepentirse. Pero cuando Dios los trae, o sea, se les viene una convicción y se quedan. Sí, entonces, pero eso pues ya entra la soberanía de Dios. Lo único que uno tiene que hacer es orar y hablar, sí, para que Dios les conceda el arrepentimiento, sí, pero eso ya es obra de Dios. Entonces, sí hay filtros dentro de la iglesia, sí, pero eso los pone Dios y eso lo va filtrando la enseñanza, sí, porque no todos la van a poder recibir, sí, y no todos la van a poder resistir, sí. Pero es algo que Dios va dando, o sea, la iglesia va avanzando en etapas, ¿sí? Y conforme va entrando etapas nuevas, que así debe ser, ¿sí? Son como filtros para algo más. Entonces, ese filtro es cuando, como ya se entró una etapa nueva, la demanda empieza a crecer. Y entonces la enseñanza ya no es la misma. O sea, obviamente es de Dios, ¿verdad? Pero ya sube tono, ¿sí? Como el Señor. No es exactamente en cuanto a tiempos, ¿verdad? Pero me parece que cuando el Señor ya les dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no puede ser mi discípulo, ¿sí? Ya había un caminar donde ellos ya habían oído, ¿sí? O sea, ya la demanda creció porque el Señor ya los iba a meter algo más, ¿sí? Entonces, hay un momento para la lechita, hablando espiritualmente, ¿verdad? La enseñanza pues ligerita,
que no es del diablo, ¿sí? Es algo de Dios, que nos sirve a todos, ¿sí? Porque eso dice la Biblia, que la leche espiritual no adulterada, que nos va a ayudar a crecer. Entonces, pero cuando ya el tiempo va avanzando y la iglesia va entrando a otra etapa, pues el alimento ya cambia, ¿sí? Por eso es la necesidad de líderes, ¿sí? Porque cada líder tiene una gracia distinta, ¿sí? Que sumado a todos, ¿sí? Se complementa para edificar a los demás. Entonces, pues se requiere, obviamente el principal pues es el pastor. Ese tiene una visión, y si es una visión para formar obreros, ¿sí? Es una persona que en su momento su enseñanza va a fundamentar a todos, ¿sí? O sea, ya ven que la Biblia habla de 5 ministerios, ¿verdad? Entonces, él va a fundamentar a los 5, ¿sí? Y los que no menciona la Biblia, como los de la alabanza, los de intercesión, ¿sí? Todo lo que nosotros conocemos en cuanto a al trabajo dentro de la iglesia. Entonces, lo que hace el pastor con esa visión es fundamentarlos, ¿sí? Tú de alabanza tienes que ser así porque aquí dice. Tú, el profeta, tienes que ser así porque aquí dice. O sea, fundamenta, ¿sí? Pero él sabe que los necesita a todos, ¿sí? Entonces, para él, ese que tiene una visión así, es necesario que se levanten muchos, ¿sí? Porque él no siempre va a poder dar la leche, porque hay gente que tiene la gracia para eso, ¿sí? Hay gente que tiene la gracia para desmenuzar la Biblia y darnos como discipulados, cosas de ese tipo, ¿verdad? Y hay gente que tiene la gracia para hablar muy duro, ¿sí? Porque es lo que Dios le revela con la intención de edificar a todo el cuerpo. Por eso se necesita un liderazgo. Amén. Entonces el pastor principal, con esa visión, pues está aspirando a algo más, a veces sin saberlo, ¿verdad? O sea, esa visión lo está llevando a un apostolado, pero sin saberlo a veces, ¿sí? Pero ahorita pues ya nosotros lo podemos entender. Entonces, si yo no busco un liderazgo que se levante, pues el trabajo va a ser muy difícil y yo no voy a poder, ¿sí? Porque en el pastor hay una gracia, ¿sí? Pero que no, a lo mejor no siempre va a poder dar la leche, ¿sí? Entonces, pues o el nivel de enseñanza, pues así, necesita gente enfocada en eso. Por ejemplo, hay áreas, pues que las áreas de misericordia, ¿sí? Hay gente que está como que está marcada por eso, ¿sí? Siente una necesidad de ayudar y siente compasión y no siente nada, o sea, nada de, no, yo ahí no, sí, o sea, él se quiere entregar, levanta a la gente de la calle, sí, les ayuda. Entonces uno puede decir, bueno, esa es una gracia que esa persona tiene, pero el que está al frente, o sea, el pastor principal, tiene que fundamentarlo para que él pueda desarrollarse más en eso, pero la gracia ya está, ¿sí me explico? Entonces eso es lo que hace pues una visión apostólica, que viene a ser esto que está aquí en 1 Corintios. Entonces, por eso necesita un liderazgo, ¿sí? Porque no, el pastor no lo puede hacer todo, ¿sí? Necesita que en todas las áreas fluyan los demás. Bueno, entonces, conforme va creciendo la iglesia, pues van entrando esos filtros, ¿sí? Y entonces entra otra etapa, pues la enseñanza va a cambiar, ¿sí? No en el sentido de que va a predicar herejías, sino que ya no va a ser a lo mejor la lechita, ¿sí? Porque ya la iglesia creció, y ahí es donde entraría el liderazgo para atender a los que están llegando, ¿sí? Eso sería lo ideal, ¿sí? Entonces es donde entran esos filtros, ¿sí? De que no, eso ya no me parece, o yo no estoy de acuerdo, o yo me quedo con la leche, ¿sí? El problema es que van a pasar los años y esa persona se va a estancar, lo que dice Hebreos, debiendo de ser ya maestros, o sea, ya no deberían de actuar así. Amén. Entonces todas esas cosas son importantes. Bueno, pero aquí el punto es ¿cómo yo me puedo hacer parte de la iglesia para poder ser parte del liderazgo de la gente que sirve ahí? Sí, entonces les digo, si no lo entiendo, pues yo no puedo servir. O sea, puedo trabajar ahí, pero en algún momento hasta una división puedo causar, ¿sí? Porque no pienso lo mismo. Amén. Entonces, por eso lo digo, ¿verdad? Sí hay filtros, y esos filtros son los que captan, los que lo creen y los que trabajan por eso. Esa es la gente que uno puede decir, esos son discípulos, ¿sí? De ahí en más, pues son membresía, ¿sí? Entonces, puede ser que si son gente no con una mentalidad de líder, sino
asalariado o discípulo, pues, sino asalariado, pues un día se va a ir, ¿sí? Porque no es su intención servir, su intención es recibir, ¿sí? Pero con el paso del tiempo va creciendo la demanda, ¿sí? Y esa demanda va a ser, tú ya debiendo ser ya maestro, o sea, tú ya debes de dar, ¿sí? Entonces, cuando el único deseo es atención y no restauración, no va a resistir la palabra. Entonces, al siguiente filtro se puede quedar, ¿sí? O se va, amén. Pero ahí no es obra de los pastores, ¿verdad? Esa es obra de Dios. Bueno, entonces aquí nos dice 5 cosas, que son como 5 principios, que nos enseñan a ser parte de la iglesia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta iglesia, pues, Pan de Vida, pues tiene una visión, ¿sí? Tiene aspiraciones en Dios. Dios se está revelando hacia dónde va encaminadas las cosas. Entonces, yo me tengo que sumar a eso para ser parte de, ¿sí? Si no, nada más voy a estar sentado, ¿sí? Y va a haber un interés de personal, no que esa visión se alcance. Eso no es un discípulo, ¿sí? Y esa persona no puede ser líder, ¿sí? No lo va a poder alcanzar. ¿Por qué? Porque no cree. O sea, nada está ahí con la mano extendida, ¿verdad? Y así no debe ser. Bueno, el que aspira al liderazgo, ¿sí? Bueno, ahora sí ya. Versículo 1 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Entonces fíjense, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Entonces aquí me habla 3 bautismos: en Moisés, en la nube y en el mar. Entonces vamos a ver uno por uno. Bautizarse o bautismo es sumergirse, ¿sí? Eso significa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo me tengo que sumergir en un Moisés. Si se fijan, ese es el primer bautismo, ¿sí? Para yo poder crecer o llegar a la tierra de mi promesa. Si yo no logro no voy a avanzar. Fíjense qué tremendo, ¿verdad? Pues el primer bautismo que pienso no es el de agua. Y está bien, ¿verdad? Pues se arrepiente, quiere compromiso. Sí, y yo quiero proclamar que yo ya morí a la vida vieja y voy a entrar una nueva. Pero el bautismo principal, pues puede ser la visión. Ya después se van dando los demás. Pero bueno, dice pues, bautizados en Moisés, que es sumergirse en Moisés. Primero hay que identificar a nuestro Moisés, ¿sí? ¿Quién viene a ser nuestro Moisés? Pues son nuestros pastores. Amén. O sea, el que me va a encaminar hacia mi propósito o hacia la tierra mi promesa. Sí, esto cuesta mucho entenderlo, más bien aceptarlo, sí. Pero aunque a veces nos cueste creerlo, nuestras promesas, en su mayoría, no sé si decir todas, pero en su mayoría, para no errarle, las administra un Moisés, ¿sí? O sea, un pastor. Por eso ser pastor, pues es una gran responsabilidad, porque está administrando propósitos, está administrando promesas. Amén. Entonces, Moisés fue el hombre que Dios escogió para que a todo el pueblo, que eran mucha gente, las encaminara hacia la tierra de promesa. O sea, Moisés era el instrumento de Dios para que ellos llegaran a vivir sus promesas, ¿sí? Entonces, ¿cuál era la obligación de Moisés? Pues enseñarlos, ¿sí? En base a lo que Dios le decía, que era la ley y todo lo que Dios le dio a Moisés, para encaminarlos hacia esa promesa, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que ellos administran nuestra promesa. Amén. Entonces, ¿qué es sumergirse en un Moisés? Bueno, les decía, primero hay que identificarlo, ¿sí? Porque hay gente que está en la iglesia, pero no cree en el pastor de esa iglesia. Entonces, de ahí ya empezamos mal, ¿sí? Porque si no, pues no vamos a avanzar. Por eso dice ahí, de los demás no se agradó Dios, ¿sí? O sea, todos los que no identificaron a Moisés como su Moisés, se murieron. Fíjense que esto es muy grave, pero a veces no se ve así tan en esa magnitud de importancia, ¿sí? Por el hecho de decir, bueno, yo llego y me siento y ahí estoy, ¿sí? Y pues realmente es religiosismo, ¿verdad? Porque es como un alivio de conciencia,
pues estoy yendo, o yo sí me congrego, ¿sí? Pero esto va más allá, amén. Entonces el Moisés es aquel pastor o siervo de Dios al que Dios le dio una visión, ¿sí? Moisés tuvo una visión, amén. ¿Cuál era? Yo tengo que encaminar, primero tengo que sacarlos de Egipto, ¿sí? Con el poder de Dios, y luego los tengo que encaminar hacia su promesa. Esa es mi visión, lo que Dios le dijo a Moisés, ¿sí? Tú vas a ir y los vas a sacar a tu pueblo de Egipto y los vas a llevar a la tierra que yo le prometí a tus padres. Esa era su visión, ese era su propósito, ¿sí? Para alcanzarlo, pues Dios le dio la ley, pero autoridad y poder y todo. Porque Dios, cuando llama a alguien y lo establece, como decimos, ¿verdad?, le da todo el paquete completo. Y así es, ¿sí? Y eso, pues hay que descansar en eso, tratar de descansar. ¿Está claro, pues? ¿Sí? Entonces, yo tengo que identificar a mi Moisés. O sea, no decir, ese es el predicador de pan de vida, por ejemplo. No, es decir, ese es mi Moisés. O sea, mis promesas, Él las administra, ¿sí? Por la ley que Él me enseñe, o la predicación, o la enseñanza, el consejo, la palabra que Él me dé, Él me va a encaminar a mi tierra de promesa, ¿sí? O sea, fíjense la responsabilidad del pastorado, pero fíjense cómo tiene que ser el corazón del que se sienta en la iglesia, ¿sí? Si ese no es su sentir, pues prácticamente nunca va a llegar a su tierra de promesa. Amén. Por eso, cuando yo tengo una visión, yo tengo que buscar a alguien, o sea, que me pueda encaminar a esa visión. ¿Sí me explico? Por ejemplo, no, pues mi visión es, pues, servir a Dios y una obra misionera, por decir algo, ¿verdad? Entonces, si mi pastor eso no lo cree, pues va a estar canijo, ¿sí? O más bien, si mi pastor no está desarrollado en eso, ¿sí?, pues va a estar difícil. Amén. Es ahí donde entran las coberturas, ¿verdad? De que, bueno, tiene esa aspiración o tiene esa visión y tiene esa enseñanza, pues de ahí me conecto. Amén. Bueno, identificar al Moisés. Sí, está claro eso, ¿verdad? Entonces, no nada más es ver a un predicador, es ver a una autoridad y ver a un padre espiritual, alguien que administra promesas, que eso ya fue el segundo tema, ¿verdad? Sí, ¿verdad? La paternidad. Bueno, ahí en YouTube lo podemos ver. Entonces sigue diciendo, bautizados en Moisés. Bueno, ya lo identifiqué. Ese no es cualquier hombre, ¿sí? Ese es mi pastor. Ese es el que me va a encaminar a mi tierra de promesa. Entonces la ley que Dios le revele a él, o la enseñanza que Dios le dé, es lo que a mí me va a conducir hacia esa tierra de promesa, ¿sí? Y entonces ahí es donde dices, yo me tengo que bautizar en él, o sea, sumergirme en él. Amén. ¿Y eso qué quiere decir? Yo necesito empaparme y sumergirme en su visión, ¿sí? Porque si no, no va a poder. Si quieren, arriba están los niños, si los quieren llevar. Sí, ahí están, si quieres encamínalos. Porque se van a aburrir y ya va a estar canijo después. Entonces, ¿sí está claro? Entonces, ya capté a mi Moisés. Tiene la visión, esa persona administra mis promesas, es el portador de mi bendición, sí, por su consejo, por su enseñanza, yo sé que me va a encaminar a vivir mis promesas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que bautizarme en él, o sea, sumergirme en la visión que Dios le dio, ¿sí? Si yo no puedo hacer eso, pues ¿cómo voy a servir en esa iglesia? Porque no creo lo que él cree. ¿Sí me entienden? Entonces, ahí es donde se puede hacer una división o dos visiones, ¿sí? Por eso necesito entender esto. Amén. Entonces ya me sumerjo en mi Moisés, ¿sí? Yo capto la visión y entonces ya no es nada más la visión del pastor, es mi visión, ¿sí? Y como yo estoy aspirando a servir, yo voy a servir para alcanzar esa visión o para que esa visión se cumpla, ¿sí? Era lo que hacían, pues, principalmente Josué y Caleb. O sea, no, vamos a entrar a esa tierra, ¿sí? Porque ellos dijeron, o ellos se convencieron, o se bautizaron en lo que Dios le había dicho a Moisés. Entonces dijeron, bueno, si Dios le dijo a Moisés que esa tierra es nuestra, ¿sí?, que Él está con nosotros y que nos la va a entregar, pues eso es,
¿sí? Entonces ellos lo creyeron tanto, o sea, se sumergieron tanto en eso, que dijeron, más podremos nosotros, porque con nosotros está Jehová, o sea, hablando de los gigantes, ¿verdad? Entonces vamos y vamos a poseerla, porque esa es nuestra tierra, ¿sí? ¿Por qué están tan seguros? Porque eso fue lo que Moisés les transmitió. O sea, ellos sí estaban sumergidos ahí. Por eso había una convicción de que eso era lo correcto. Amén. Pero ¿qué hacía el pueblo? No, son gigantes, nos van a matar, o sea, nunca le creyeron a Moisés. Eso es terrible, ¿verdad? Por eso Dios levantó una nueva generación, donde Dios dijo, bueno, si estos no creen, pues que se mueran todos en el desierto, ¿sí? Y que nazca una generación que sí pueda creer, ¿sí? Todos tienen la misma oportunidad, por eso entró Josué y Caleb. O sea, todos la tenían, pero pues no todos la creyeron. Entonces, ¿está claro? Entonces, ¿qué es bautizarse en Moisés? Sumergirnos en su visión, ¿sí? En la visión de un pastor. Amén. Entonces aquí hay una visión, bueno, es buscar sumergirme en ella, ¿sí? Por eso tiene uno que como que nacer de nuevo a la visión, ¿sí? Exactamente lo del nuevo nacimiento, bueno, en el caso nuestro pues es arrepentirnos, pedir perdón y naces de nuevo, ¿sí? Y eso es una vida nueva, ¿eh? En la visión es igual, ¿sí? Tienes que morir a tu propia visión para nacer a una nueva visión, ¿sí? Y cuando tú logras hacer eso, pues entonces la apoyas y es donde uno dice, soy nuevo, ¿sí? Que me empiecen a enseñar en esta visión. Pero eso cuando uno ya trae su forma de pensar, eso cuesta muchísimo, ¿sí? Porque tú ya tienes una visión, amén. Ya traes un propósito, ¿sí? Que puede estar mal, ¿verdad? Amén. Y si está bien, pues no te va a costar sumarte a esto, ¿sí? Y vas a decir, no, pues un día yo sé que Dios me va a llevar a mi visión, ¿sí? Porque ya identifiqué a mi Moisés, me va a llevar a mi promesa, sus enseñanzas, su consejo, su ministración, su ejemplo, ¿sí? Me va a ayudar a que yo me encamine a mi tierra de promesa, ¿sí? ¿Está claro? Para eso se necesita mucha humildad, se necesita mucha sencillez y se necesita realmente querer vivir para lo que nacimos, amén. Entonces Moisés, bautizarse en Moisés, bautizarse en una visión, ¿sí está claro? Número 2. Entonces todos en Moisés fueron bautizados, dice el versículo 2, y lo dice en la nube. Bueno, la nube era la nube que los cubría, ¿sí? Dios se las puso para protegerlos del sol, ¿sí? Entonces se puede decir que era una cobertura que estaba sobre ellos, ¿sí? O sea, lo que les protegía del sol del desierto. Amén. ¿Qué es eso? Toda iglesia da cobertura, ¿sí? El pastor es una cobertura para la iglesia. Y en cierta manera la iglesia es una cobertura para él, ¿sí? Pero por eso no es nada más entrar a una iglesia y ahí mero, porque hablan de Dios y nos leen la Biblia. No, porque hay de iglesia a iglesia, aunque se escuche feo, ¿sí? Entonces no por echar rollo y tener los títulos o lo que sea, no necesariamente te puede dar una cobertura. O su nube a lo mejor está muy chiquita, ¿sí? O de plano no trae nada, ¿sí? Y puede ser muy elocuente, puede, sí, decir muchas cosas muy bien, pero si no está la nube sobre él, o sea, si Dios no lo estableció y no se está desarrollando en eso, no nos puede cubrir, ¿sí? Por eso sí afecta mucho el meterse en una iglesia que no tiene cobertura. O sea, que el pastor no es una cobertura. ¿Y cómo se mide eso? Pues su crecimiento. Si entre más crezca el pastor, más cobertura es, ¿sí? Ya después, pues ya no nada más cubre a un pueblo, ya cubre a varios, ¿sí? Pero porque está creciendo. ¿Sí está claro? Entonces, ¿qué es la nube? Pues es la cobertura. Entonces, ¿cómo puedo yo meterme esa nube y poder decir, yo estoy protegido por pan de vida en este caso? ¿Sí? Yo sé que ahí me cubren. ¿Sí? ¿Cómo nos cubre la iglesia? Pues su enseñanza y su intercesión. Esa es la cobertura que se nos da, ¿sí? Entonces, cuando se nos predica, nos están protegiendo, ¿sí? Porque la enseñanza es protección, amén. La enseñanza no es nada más echar rollo.
es protección, porque el consejo me libra de cometer errores y eso me protege. Sí, pues los que somos padres lo entendemos, ¿verdad? Cuando damos reglas o instrucciones es con la intención de cuidar, no de fastidiar, ¿sí? Entonces, eso mismo es la enseñanza. Entonces, la enseñanza es proteger, ¿sí? De que no se va a desviar, que no se vaya a torcer, que el diablo no lo va a confundir. Entonces, sueltas una predicación como advertencia, como para cuidar, como para proteger, y eso hace la predicación. Entonces, si yo soy parte de la iglesia, su enseñanza me está protegiendo. Por eso el pastor tiene que tener palabra, ¿sí? Porque si no tiene, no está protegiendo. O sea, tiene rollo, ¿sí? Pero no tiene revelación de lo que está diciendo. Y eso no me protege. ¿Sí está claro? Entonces, la oración, pues eso está más claro, ¿verdad? Las intercesiones de nuestros pastores pesan mucho, cuando el pastor está bien centrado, ¿sí? Porque hay una escritura, no me acuerdo cuál es, creo que está en Crónicas, donde habla, algo pasó en el pueblo en el reinado de Ezequías. Y dice ahí que Ezequías oró a Jehová por el pueblo y Dios lo sanó, dice ahí. ¿Sí? O sea, ese es pues parte del peso que tiene la oración. ¿Qué pasa cuando Dios le decía a Moisés, quítate porque los voy a matar? Y Moisés se ponía y intercedía y los libraba. Porque eso es lo que hace la intercesión de una iglesia. Esa es la nube. ¿Sí? Entonces, ¿se imaginan si Dios dijera eso? Quítate porque los mato. ¿Sí? ¿Y qué tal si hay gente que está fuera de la nube? ¿Sí? Pues se los van echando. ¿Sí? O si viene un ataque con fuerza, hay cosas que nos pasan y no las sentimos con la intensidad que debería por la cobertura, ¿sí? O sea, que se deja venir y pega, pero lo que la simbra o donde pega primero es en la cobertura. O sea, es la intercesión de los pastores. Por eso los que estamos abajo o bajo esa cobertura no lo sentimos igual. Y no es que no haya pegado con ganas, es la cobertura. ¿Sí? Por eso cuando el pastorado no está bien con Dios, no hay protección. Entonces, ¿qué pasa? Que pega y pega de lleno. ¿Sí? Y por eso hay muchas cosas feas dentro de las iglesias, muchos pecados, ¿sí? Mucha carne, pues. ¿Sí? Se ven cosas pesadas que le suceden a los hermanos de esas iglesias. ¿Sí? En algunos casos, ¿verdad? No precisamente es por la cobertura, pero puede ser por eso. Sí, pues que si el hermano anda por sin ningún lado, pues obviamente va a pasar algo, ¿verdad? Pero a veces sí es la cobertura. ¿Está claro? Entonces, ¿qué es la nube? Pues es protección. ¿Sí? ¿Cómo puedo yo estar bajo esa nube? ¿Sí? Bueno, pues 3 cosas que aquí se mencionan mucho. O hemos mencionado mucho. Una es la honra. ¿Sí? La honra, la obediencia y el servicio. ¿Sí? ¿Está claro? Eso me conecta a la nube, ¿sí? Entonces, pues la honra lo entendemos, ¿verdad? La honra es el saber dar, ¿sí? Porque la Biblia dice, honra a Jehová con tus bienes. Eso es honra, ¿eh? Entonces, el diezmo es honra. La ofrenda es honra. ¿Sí? Las primicias es honra. ¿Sí? Y la honra no se da, como ya yo creo lo dije muchas veces, si no consideras superior a esa persona. Una, ¿verdad? Y la otra, si no estás agradecido. ¿Sí? Si tú no te sientes agradecido con aquel Moisés, en este caso, pues no lo vas a honrar, lo vas a menospreciar. ¿Sí? Esa es una. Y la otra, porque la honra se la das a alguien superior. ¿Sí? Entonces tú consideras que aquel Moisés, pues es superior a ti en cuanto a autoridad. ¿Sí? A lo mejor no en lo demás. ¿Sí? Pero en autoridad espiritual tú puedes decir, no, ese Moisés es mi autoridad, ¿sí? Y no me cuesta honrarlo. Por eso Moisés sin ley supo dar el diezmo, ¿sí? Porque él consideró o lo identificó de una obra milagrosa que ese Melquisedec era un sacerdote, o sea, superior a mí, ¿sí? Y cuando le sale el encuentro Melquisedec, pues yo creo que Abraham entendió que alguien está orando por él, ¿sí? Y entonces no titubeó, bueno, así era Abraham, ¿verdad? Muy determinado.
pero no titubeó, no, ni siquiera se lo pidieron, le salió con los diezmos. Eso es honra, ¿sí? Entonces, si yo no diezmo, ¿sí? Si yo no sé ofrendar, por ejemplo, todo el servicio que se hace también es honra. Bueno, antes de, para no hacerme bolas. Si yo no diezmo, si yo no ofrendo, ¿sí? Pues yo no puedo ser líder. Porque para mí, ese Moisés no es Moisés. ¿Sí me explico? O ese pastor no es pastor. Amén. Dos cosas del diezmo. Bueno, una ya la dije, la de Abraham. Y él le entendió a este sacerdote de Dios. O sea, este no es cualquier hombre. Es un siervo de Dios que a mí me bendice. Porque Melquisedec no le salió con dinero. Sí, le salió con pan. Ustedes entendemos que es palabra, ¿verdad? Le salió con vino. Sí, que el vino tiene que ver con gozo, o sea, la restauración del alma, y con pacto. O sea, un buen Moisés, ¿sí? Sale con palabra, siempre tienen consejo, enseñanza, ¿sí? Y es gente que trae vino. Eso es que es gente de pacto. O sea, que yo sé que el pastor no me va a defraudar o no me va a traicionar, ¿sí? Y eso entra la exhortación, porque si no me está defraudando, ¿sí? Y aparte de eso, el vino, el gozo, ¿sí? Que produce. O sea, me está sanando el alma. Sí, entonces, y aparte de eso, dice que le salió con bendición. Y la palabra bendición en el hebreo es transferencia de poder. ¿Sí? Entonces, cuando le sale Melquisedec, pues palabra, restaura el alma, pacto, y le transmitió poder. O sea, le impartió. Entonces, pero nunca le dijo, pues échame los diezmos. ¿Sí me entienden? O sea, sí. Primero dando y dando, ¿verdad? No, él sale y le suelta, porque así es un padre o un verdadero pastor. O sea, no espera que le den. Él suelta la bendición, pero siempre consciente, si este lo entiende y lo discierne, me va a honrar. Pero nunca lo exige. Sí, honrenme. Pues no, él suelta la bendición, suelta la palabra, suelta la enseñanza. Sí, y cuando él a ese ministro se le honra, puede decir, sí me creyó. Sí lo recibió. Amén. Porque eso es una evidencia o es parte de, ¿sí? Porque puede haber gente manipuladora, ¿verdad? Que suelta, pero nada más para controlar. Pero en este caso es un corazón de que agradecido por lo que recibió, ¿sí? Y honrando esa autoridad. ¿Sí me explico? Entonces eso me conecta a la nube. Amén. Y la otra cosa del diezmo está en Génesis, donde habla de Jacob, que estaba en Betel, ¿sí, verdad? Y que él se despertó y dijo, esta es casa de Dios y puerta al cielo. Y ahí Jacob hizo un pacto y ofreció los diezmos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entendió, esta es casa de Dios. O sea, esta no es cualquier lugar, esta es una casa de Dios. ¿Sí? O sea, yo entré a Pan de Vida y entendí, esta no es cualquier iglesia, es casa de Dios y es puerta al cielo. O sea que aquí sube y baja la bendición. Entonces, por eso, aquí están mis diezmos. ¿Sí? Entonces, cuando yo no reconozco que el pastor es un sacerdote de Dios genuino, cuando yo no reconozco que la iglesia, cuando lo es, ¿verdad? Es una iglesia de Dios genuina, no puedo diezmar. O sea, me va a costar mucho. ¿Sí está claro eso? Entonces, la honra me conecta a la nube. ¿Sí? Y eso me da una cobertura. Por eso el diezmo siempre es cobertura. Malaquías, cuando habla el devorador, ¿qué está hablando del diezmo? ¿Sí? Y háganlo y verán que yo reprenderé al devorador. Esa es cobertura. Cuando Abraham dio los diezmos, así, Dios le habló luego en los siguientes versículos. Y le dice, yo seré tu escudo. O sea, yo soy tu protección. ¿Pero por qué le dice eso? Pues acaba de diezmar. Entonces los diezmos sí son protección. Amén. ¿Está claro? Bueno, entonces eso es parte de la honra. ¿Sí? Es parte de la honra. Y luego, porque no es todo, pues, pero es parte de. Y otra cosa que nos conecta es la obediencia. ¿Sí? De todos los cientos de gente a los que Moisés les predicaba, ¿sí? Por lo que se ve en la Biblia, pues no todos eran muy obedientes. ¿Sí? Los más obedientes son los que ya decimos, ¿verdad? Era Josué y Caleb. O sea, eso era, eso es. Sí, esa tierra es nuestra, esa tierra es nuestra. Sí, así lo estableció Dios en la ley, así tiene que ser. Sí, entonces, por eso a veces sí se menosprecia la palabra,
¿sí? Y el no querer hacerla, hasta cierto punto es menosprecio, ¿sí? Y a veces es que no se entiende, sí que hay muchas cosas más que pueden ahí entrar, ¿verdad? Pero cuando yo creo ese mensaje, si lo considero de Dios, pues entonces yo trato de hacerlo, ¿sí? Si yo no obedezco a lo que hay ahí dentro de la casa, ¿sí? O sea, la enseñanza, los ministros o el pastor principalmente, pues yo estoy fuera, ¿sí? Entonces yo no puedo decirme, yo soy parte de, ¿sí? Cuando no atiendo a lo que se me aconseja. Sí, eso no me hace parte de la iglesia. Sí, pero si yo viene la predicación, digo, es que eso es lo que tengo que hacer. Sí, pues entonces yo soy parte de. ¿Y qué pasa? Bueno, que todo lo que hay ahí es para mí. Entonces la nube pues, o la cobertura, no nada más protejo que no te pegue el diablo tan feo. No, es todo lo que está ahí, es tuyo. Sí, toda esa bendición es tuya y no necesitas pedirla, es tuya. Porque eres parte de, ¿sí? Como en una casa, ¿verdad? El que es de ahí llega y sin pedir. O ni avisa, nomás llega y agarra, ¿sí? Porque esa es su casa, ¿sí? Entonces es parte de esa familia, amén. O alguna vez alguno de sus hijos les pide permiso. Sí, voy a agarrar esto, ¿o puedo? Pues no, llegan y agarran y les vale, ¿verdad? Y eso es normal, ¿sí? Sí, chiquitos, sí. Entonces, sí, me explico, porque ellos se sienten de ahí. Sí, bueno, no se sienten, son de ahí. Entonces ellos pueden decir, pues esto es de nosotros, sí. Pero si llega un extraño y se lo quiere llevar, pues no, ese es un ratero, sí. Entonces, por eso el que es hijo, pues atiende al mandamiento y eso lo hace parte de, y toda la bendición que hay ahí es suya, sí. Por eso Pablo le decía a Timoteo, todo lo que oíste de mí, lo que recibiste de mí, eso es tuyo y encárgaselo a otra gente fiel. O sea, por eso no puede decir, yo sé que tengo la bendición de esa iglesia, ¿sí? Porque yo atiendo lo que ahí se aconseja. Amén. Entonces, pan de vida va de gloria en gloria, ¿sí? Y en su momento se va a ver algo más. Porque ahorita, bueno, Dios los está visitando. Amén. Y hay como un despertar y unos como que todos, o la mayoría está como que a 1000 por hora, ¿no? Y ándale, bueno, así están ellos dos. Sí, dale, sí, y organizando, y vamos a hacer esto, hacer lo otro. Sí, pero se ve que como que hay algo que, sí, el que no está adentro no lo siente. Amén. Pero el que se empieza a meter, como que se empieza a despertar. Bueno, eso es porque es la bendición que está bajo la nube. ¿Sí me explico? Así debe ser. Por eso, ya cuando hablamos de cobertura, pues uno como pastor, uno tiene que buscar la bendición, ¿sí? Para poder decir, eso que él tiene es mío y va a ser de todo el pueblo. Amén. ¿Sí está claro? Bueno, entonces la nube, cobertura. Y el servicio, es otra cosa, ¿sí? Servicio, atender a las necesidades de la iglesia, ¿sí? Pues tener iniciativa. Sí, a veces nos afecta la falta de educación, ¿sí? Porque todo nos da vergüenza. Van a decir que soy barbero, van a decir que esto, ¿qué va a pensar? ¿Sí? Y no sabemos decir, yo lo apoyo. Y a lo mejor están las ganas, ¿sí? Pero me da vergüenza, ¿o qué van a decir? Y eso sí nos frena, está tremendo. O sea, no entonces igual, sí, porque ya en otros ya hay una mente más desarrollada, pues, que ya no es de que se espera que les digan, yo en qué ayudo, ¿sí? Y quién servir, o aquí traje esto para la iglesia, o traje esto, o quiero hacer esto, o tenga esto para que se haga tal cosa en la iglesia, o les coopero para que se compre esto. Servicio, todo eso es servicio, sí, y aparte por lo demás, ¿verdad? Que la limpieza, que acomodar, que hacer, todo eso es servicio. Y eso es una evidencia que esa persona se siente parte de, ¿sí? Pero si alguien no sabe servir, o si se le dice, ¿por qué a mí? ¿Sí? ¿Y por qué no a él? O que, ¿quién puede? Y nunca dice yo, ¿sí? Entonces, todas esas cosas nos dicen algo. Amén. Por eso les digo, hay gente que por cultura o por mala educación, o sea, no son feos hermanos, pero no hay cultura, pues. ¿Sí me explico? No que son nacos, pues. No estoy diciendo eso. Sí, es gente simplemente no está habituada a esas cosas, ¿sí? Porque nos va a llegar de todo, Gente que, sí, así es y así es.
Y gente que, no, es que me da vergüenza, o qué van a decir, ¿sí? Entonces, esa gente es, ¿me puedes ayudar tú? Sí, no, sí, pero porque ellos quieren, pero les da vergüenza y todas esas cosas. ¿Sí? ¿Está claro? Puede ser, ¿verdad? Y otros que de plano dicen, no, que le digan a otro, ¿sí? Pero esas tres cosas nos hacen parte de una cobertura: la honra, la obediencia y el servicio. Amén. Entonces, así se conecta uno a la nube. Entonces, no nada más nos protege, también la bendición que hay ahí es de nosotros. O sea que si aquí en Pan de Vida Dios levanta ministros, yo puedo decir, si yo estoy bajo esta nube, mis hijos también van a ser ministros, ¿sí? Porque esa es la bendición que está ahí. Amén. Por eso siempre se tiene que buscar la bendición espiritual, porque lo que hay ahí va a estar en mí. Sí, y también pasa lo contrario. Cuando la cobertura es mala, lo malo que está ahí también me cae a mí, ¿sí? Y también se ven nuestros hijos. O sea, es una cadena, pero como es algo espiritual, ¿sí? Pues a veces no lo entendemos así. Entonces, por sobre todas las cosas, siempre la bendición espiritual, siempre, la bendición que me pueda dar y que yo puedo jalarla para mí, ¿sí? Entonces, la otra es bautizados en el mar. Entonces, yo decía que a veces, y así lo entiendo, que esto tiene que ver con el bautismo en agua. Y les decía, bueno, a lo mejor no todos nos bautiza el pastor, ya venimos bautizados de otro lado, o nos bautizó alguien más, ¿verdad? Pero yo lo relaciono con el discipulado, ya en que el Señor les dice, vayan y hagan discípulos. Y parte de ese discipulado es, y bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces yo así lo entiendo, ¿sí? Que esto se refiere al discipulado, ¿sí? O sea, que yo me dejo discipular en ese lugar. No estoy hablando nada más de los principios doctrinales, que es parte del discipulado, ¿sí? Porque discipulado, pues viene de discípulo, disciplina, ¿sí? O sea, que me dejo disciplinar ahí. Amén. Pues eso también es discipulado. O discípulo es alguien que se está disciplinando. Amén. ¿Sí está claro? Entonces, si yo soy parte de esa iglesia, pues yo voy a aceptar la disciplina, como dice el libro de Hebreos, ¿no? Sí, el que es hijo, pues va a recibir corrección. Amén. O sea, no siempre va a ser aplauso, ¿sí? Va a haber cosas que me van a hacer sentir, pues, algo incómodo, ¿sí? O muy incómodo. Pero como yo soy parte yo estoy bautizado en ese discipulado, o yo atiendo a esa disciplina, ¿sí? Pues yo lo voy a aceptar. Amén. Y también, obviamente, pues es el discipulado de principios bíblicos, ¿sí? Que todo eso es muy importante. ¿Está claro hasta aquí? ¿Sí o no? Entonces, Moisés, la visión, la nube, cobertura, y el mar, el discipulado, ¿sí? Número 4, todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Eso qué es? Pues es la enseñanza, ¿sí? Toda palabra transmite espíritu o espíritus, ¿sí? Por eso, no sé si es 2 de Timoteo donde dice que habrá doctrinas de demonios, ¿no? Bueno, Efesios dice vientos de doctrina, ¿sí? Esa palabra viento es espíritu, ¿sí? Entonces, la doctrina o la enseñanza trae espíritu. Por eso Jesús decía, mis palabras son espíritu y son vida. O sea que lo que se habla no nada más es información, transmite espíritu o espíritus, o sea, demonios, pues, ¿sí? Por eso habla de espíritus engañadores, ¿sí? O vientos de doctrina o espíritus de doctrina. Amén. ¿Sí está claro? Entonces, la enseñanza es un alimento espiritual, ¿sí? Que me transmite espíritu. Entonces, bueno, comieron el mismo alimento espiritual. Esa es la palabra. ¿Qué significa eso? Que la prioridad para mí en cuanto a predicación es lo que a mí me enseña mi Moisés, ¿sí? Yo puedo recibir de otros, porque somos un cuerpo, pero la prioridad en cuanto a consejo y enseñanza es lo que dice mi Moisés o lo que se dice en mi iglesia. ¿Sí está claro? Entendiendo que es una iglesia de Dios, ¿sí? Si no, pues hay que salir corriendo. Pero entendiendo que es algo genuino de Dios, es un verdadero Moisés, una casa de Dios y puerta al cielo, todo lo que dijimos, una muy buena cobertura, ¿sí? Entonces yo le tengo que dar más peso a lo que el consejo que ahí me están dando. ¿Sí está claro? Es que dijo el fulano de tal,
misionero, apóstol, profeta de X nación. Como él es internacional, pues le consideran más, ¿sí? Y no, Pablo les decía, ustedes pueden tener muchos ayos, o sea, mucha gente que les pueda dar, pero solamente tienen un padre. ¿Sí? ¿Y eso qué quiere decir? Lo que yo les diga es prioridad para ustedes. O sea, es comer ese alimento. ¿Sí está claro eso? No estoy diciendo que no hay que recibir de otros. Sí se puede recibir, pero prioridad es lo que hay aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si aquello del internacional contradice lo que está aquí, ya está de pensarse. Amén. O que si va a venir fulano de tal, pero hay una reunión en la iglesia que el pastor me dice, quiero que estés, pues aunque sea el internacional, tu prioridad es esto. ¿Está claro? Así debe de ser. Porque si no, créanme que se empieza a ver otra actitud. Sí, o sea, es muy evidente cuando alguien ya está agarrando pan de otro lado. ¿Sí? Siempre contradice, resiste. Y si en algún momento se le da chance de hablar, va a decir todo lo contrario. ¿Sí? Porque ya es otro espíritu que está recibiendo. Por eso les digo, la enseñanza trae espíritu. Amén. Bueno, entonces, comer el mismo alimento espiritual. O sea que ¿qué? Que es participar de la misma enseñanza. ¿Sí? Por eso no sé si le decía a Juan ayer, pero yo tengo que buscar siempre lo que me encamine a mi visión. ¿Sí? O sea, yo puedo recibir muchas cosas que son buenas y que me pueden ayudar, pero a mí ya Dios me plantó algo específico. ¿Sí? Entonces, yo puedo recibir para que me lleven a eso. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo no puedo recibir, ¿cómo lo puedo decir para que no se escuche muy feo? O ya, estas son cosas de alianzas, pues. Sí, ya involucrarme en cosas que van todo lo contrario a lo que Dios nos está diciendo a nosotros. ¿Sí me entienden eso? Ahí sí ya está mal, pero bueno, ahorita a ver si lo puedo explicar mejor. Pero bueno, el punto ahí es, la palabra prioridad para mí es la que me da mi Moisés y la que yo recibo en casa. ¿Está claro? Entendiendo qué tipo de casa es, ¿verdad? En este caso, una muy buena. Y versículo 4. Todos bebían la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Bueno, yo aquí lo interpreto, lo entiendo por la escritura que dice que aquel que cree, de su interior correrán ríos de agua viva. Y entonces dice ahí, o especifica, por el espíritu que iban a recibir. ¿Sí? Algo así dice la escritura. Entonces, o hablando del Espíritu Santo que iban a recibir. Entonces, la iglesia o el pastor principalmente, hay un espíritu en él. O sea, el espíritu es la esencia. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué es? Hay pastores, bueno, todo pastor viene a ser un modelo. ¿Sí? Y ese, si tiene un espíritu o su esencia no es conforme a la de Cristo, todos agarran ese espíritu. Y al rato todos van a ser sangrones, todos van a ser prepotentes, todos van a ser altivos, porque ese es el espíritu que transmite, o son las aguas que están bebiendo. ¿Sí me explico? Por eso el Señor les decía, sí, aprended de mí, sí, o sea, reciban de mí, que soy manso y humilde de espíritu. O sea, todos los que lo iban a seguir, iban a tener el mismo espíritu, o iban a tener esa misma esencia. ¿Por qué creen que decían de los discípulos, no? Es que hablan igual que él. Sí, no, le decían pero tú eres de ellos, hasta hablas igual, porque es un mismo espíritu. Obviamente cada quien tiene sus características, ¿verdad? Pero en esencia, ¿sí? Si el pastor es sencillo, eso lo transmite. Si el pastor es humilde, lo transmite. Si el pastor es comprometido, el pueblo se percibe esa misma actitud o ese mismo espíritu. ¿Sí está claro? Yo creo que sí lo entendemos, ¿verdad? Porque se ve en las iglesias, ¿no? ¿Sí? Si el pastor es así, todo el pueblo es así. ¿Sí? Si el pastor es de esos entrones, todos traen algo de eso. Amén. Porque el pastor es un modelo que transmite espíritu. ¿Está claro? Entonces, por eso, pues hay que cuidarse mucho. ¿Sí? Porque, pues, aquel Moisés es un modelo a seguir. Amén. Que cada quien tiene su temperamento, pero en esencia son iguales. ¿Sí está claro eso? Entonces, esa es la bebida que tienen que empezar a beber. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo empiezo a comer de otro pan y le doy prioridad a ese pan,
pues mi espíritu ya no se va a aparecer. Y entonces se va a saltar. Sí, o sea, es muy fácil de verlo. No, está atendiendo más a otras cosas. Sí, esa persona no está creyendo lo que hay aquí. Sí, y se ve porque cuando se para, cuando habla, cuando dice algo, no se parece al pastor. Sí, como les digo, ¿verdad? Cada quien tiene su temperamento, su carácter, pero en esencia, o sea, no se le ve la sencillez que tiene el pastor. Sí, o como a veces dicen, oran igual que tú. Sí, no se ve esa misma pasión, o dependiendo, ¿verdad? de con la que ora aquel. No se le siente el temor que transmite el pastor. Sí, se ve otra personalidad que no se ve ahí adentro. ¿Sí me explico? Bueno, es porque con toda seguridad está bebiendo otra agua. Sí, está comiendo otro pan. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Está corriendo el riesgo de no entrar. Sí, se está quedando atrás porque está menospreciando lo que hay aquí. Amén. Entonces, estos son principios, hermano, o sea, principios en cuanto a primeros comienzos. Sí, hablando del pastorado de aquí. Sí, pero esto va a despuntar a más. Amén. Entonces, no hay que menospreciarlo, hay que tener visión o creerla. Sí, alguien con visión está loco, o sea, es alguien que, pues que no todos le van a creer. Como a Jesús, ¿no? El Mesías en la cruz. Dicen que los judíos no tienen el capítulo 53 de Isaías, porque no conciben un Mesías muriéndose. ¿Sí? No se les enseña eso. Entonces, imagínense, ese es el Mesías, destruido, quebrantado, molido, como dice ahí en Isaías. Pero el que estaba a un lado de él, sí creyó. Y dijo, vas a volver. Y vas a volver en un reino. ¿Sí? Y eres tú el Señor. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, ese hombre vio lo que nadie vio. Entonces, ¿por qué? Pues porque le creyó. ¿Sí? Entonces, Jesús no le dijo, no, pues que pues yo no soy ese, no, sí, no dijo, sí, y vas a entrar conmigo ahorita en el paraíso. O sea, sí creyó. Amén, ¿sí está claro? A pesar de la condición en la que estaba, Jesús puede decir, vas a entrar conmigo al paraíso. ¿Sí? Entonces, a lo mejor es fácil creer, pues, en la resurrección, creer cuando venga con todos sus ángeles, sí, pero creerle en la cruz, ¿sí? Creer cuando, pues, no se les ve mucho, sí, está chiquita la iglesia, sí, pues están hablando grandezas, pero se me hace que es pura sangronada, ya se están alucinando, ya están hablando cosas que no, sí, porque no se ve eso. Bueno, ahorita, sí, pero cuando se vea, por eso a Moisés no le creían. Dios nos va a sacar de la esclavitud, 430 años aquí, sí, ¿cuál Dios? Amén. Y hacía todo al Señor igual. Si el Señor hablaba y pues, será. Sí, pero él hablaba así. Abraham lo mismo. Dios me va a dar hijos como las estrellas. No, pues está loco. Sí, cosas de ese tipo. Así es la gente que tiene una visión. Por eso cuando se encuentra otro igual, pues es feliz. Yo pienso que Abraham cuando vio a Melquisedec, como que dijo, no, ya ven, no estoy tan loco. Sí, ahí está otro igual. Este es el sacerdote del Dios que a mí me habló. Sí, y como que eso, yo pienso, como que eso lo emocionó, y pues si así creía, pues pum, se despuntó su fe. Dijo, ese Dios sí existe. Sí, aunque todos los demás digan que no. Amén. Por eso José interpretaba sueños, porque entre soñadores se entienden. Entonces, bueno, ya, todos bebieron la misma bebida espiritual. ¿Está claro? Entonces, el que no se bautizó en una visión, ¿sí? O el que no se sumerge en una visión, el que no es parte de la nube, ¿sí? El que no acepta el discipulado de esa iglesia, o la disciplina, o la enseñanza, como lo quieran ver, el que no participa de ese alimento espiritual, y el que no participa de ese mismo espíritu, dice ahí, pero de los demás de ellos, o sea, todos los que no hicieron esto, no se agradó Dios, no pueden entrar. Sí, por eso les digo, ahorita son principios, son comienzos, pues, ¿sí? Y esa es parte como que Dios, pues es un filtro, ¿sí? Porque va a estar fácil creer, era la iglesiesota, ¿y a poco el Juan pastorea ahí? Es el pastor, ¿sí? ¿Y cómo ya hay ministros? Y está mandando gente a otras iglesias, o está mandando, de ahí están saliendo gente a predicar a otra ciudad, ¿sí? No, pues si era cierto, ¿sí? O no, yo aquí mi pastor Juan,
Sí, ahora sí, ¿verdad? Sí. Mis pastores. Y cuando nada más eran 2, 3. ¿Sí me explico? Por eso es difícil creerle a un Moisés. Porque no tiene sentido lo que dice. ¿Sí? Dios nos va a visitar, nos encontró y quiere que vayamos al desierto, que venga 3 días para ofrecer sacrificios. Nos va a sacar de aquí con mano fuerte. ¿Sí? Y pues cuando Dios nos hablaba, si en 430 años ni se acordaba de nosotros. ¿Sí me entienden? Entonces a lo mejor ni siquiera sabían, sí, muchos de ellos. Ya pues eran muchas generaciones después de José, sí, está tremendo, ¿no? Pero pues Moisés se aventó. Yo creo por eso tenía miedo, porque pues qué van a pensar de mí, que estoy loco. Bueno, ¿está claro? Entonces los que no se suman a eso, pues simple y sencillamente no son parte, ¿sí? Pueden estar ahí y no los vamos a correr, ¿verdad? Sí, ahí van a estar, pero siempre con la esperanza que se sumen, ¿sí? No nada más porque como que mi egocentrismo tengo más discípulos, sino poder decir, yo quiero que Dios los bendiga, ¿sí? Yo quiero que sean bendecidos, ¿sí? Lo que nunca se va a poder discutir es una vida restaurada. Por eso yo digo, gente que contradice mucho estas cosas o cosas de Dios, ¿sí? Si se diera cuenta de su condición, o sea, que está muy destruida, que está muy amargada, que no sale de su situación en nada, pero no, eso no, y no, eso está mal. Sí, o sea, pues eso uno no entiende, ¿verdad? O sea, ¿cómo no tienes argumentos? Sí, a lo mejor tienes Biblia mal interpretada, sí, pero lo que yo puedo decir es, pues no se te nota nada de lo que estás diciendo. Sí, entonces, para mí, tú estás mal, sí. Entonces, si tú ves la iglesia y ves gente que se restaura, que relaciones se empiezan a sanar, ¿sí? Que la gente se empieza a comprometer, que se empiezan a consagrar, ¿sí? Que gente empieza a acercarse al Señor, pues tú puedes decir, pues ¿para dónde se hace uno? Es Dios. O sea, no estoy hablando de milagros, que se sanó, que cayó oro en polvo, que yo sí he visto eso, sí puede pasar, sí, que le salió el pie, vea, algo más exagerado, ¿verdad? Estamos hablando de vidas que se transforman, ¿sí? Eso ya no se puede discutir. Amén. Bueno, entonces, ahí es donde uno dice, pues te tienes que sumar para que tú seas bendecido igual. ¿Está claro? Bueno, así bien rápidamente, vámonos a Lucas. Pensé que me iba a tardar menos. Sí. Sí, bueno que tú sí apuntaste. Lucas, primero el 10. Bueno, aquí vamos a ver líderes que no cumplieron estos 5 requisitos, vamos a decirlo de esa manera, para entenderlo, ¿sí? O sea, los que sí cumplieron y los que no. O sea, ¿qué puede pasar cuando un liderazgo no es parte de la iglesia o no cumple esas cosas, ¿sí? Y así empieza a servir. Bueno, ¿cómo lo podemos ver? Bueno, primero vamos a ver el 9. El capítulo 9. Desde el versículo 1, ahí mismo en Lucas. Aquí es la comisión que el Señor les dio, ¿sí? O la misión. Lucas 9:1. Y luego ahorita vemos el 10, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver de esta forma, ¿verdad? Para entender un poquito más. Como los dos grupos, ¿verdad? Primero vamos a ver a los 12 y luego vamos a los 70. Sí, los 12 que no se sumaron a todo esto, sí, pero que estaban sirviendo, sí, o sea, un mal liderazgo. Y a los 70 que sí se sumaron, sí. Entonces dice, versículo 1 de Lucas 9. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. O sea, les delegó un liderazgo, vamos, ¿sí? Pero fíjense lo que puede pasar. Fíjense los detalles, Les envió a predicar el reino. Eso ya es un detallote. Y les dijo, versículo 3, no tomes nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. ¿Qué quiere decir eso? Que es como el cuartel, vamos, ¿sí?
Esta es una obra misionera, ¿eh? O sea, la visión de Jesús no era nada más ir a evangelizar. Su visión era levantar una obra ahí. Por eso vas a ir a una casa donde te reciban, ahí te quedas. Y de ahí sales a evangelizar y luego te regresas. O sea, ese lugar va a ser donde va a iniciar la misión. ¿Sí? Por eso no es nada más la campaña. ¿Sí? No, la visión del Señor era la obra misionera. ¿Sí? Y ahorita lo explicamos. Bueno, si hay tiempo. Porque su pensamiento era llevar reino, no solo evangelizar. ¿Sí? Y ahí las cosas sí cambian. Bueno, dice pues, cualquier casa donde entréis, o sea, donde reciban, quedad allí. Y de allí salid. O sea, ese va a ser el centro. ¿Sí? Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Ahora fíjense lo que hicieron los discípulos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas. Nunca llegaron a una casa. ¿Sí? Entonces llegaban y empezaban a evangelizar. Porque ahí lo dice abajo. Anunciando el evangelio, no el reino. ¿Sí se dan cuenta? Porque el evangelio viene a ser como la puerta. ¿Sí? O sea, Jesús murió por nuestros pecados para perdonarnos y darnos vida eterna. ¿Sí? Pero el Señor no quiere solo eso. O sea, eso está bien, no estoy diciendo que está mal. Pero esa es la entrada al reino. O sea, lo que el Señor quería era que llevaran reino de Dios. ¿Y eso qué quiere decir? Que les cambian la cultura a aquella gente. Eso cuesta bastante. ¿Sí? O sea, eso es hacer discípulos. Esa es la obra misionera. O sea, no es nada más como ahora se ve, ¿verdad? La ayuda humanitaria, la obra misionera. No, esa no es la obra misionera. La obra misionera es llegar y cambiar la cultura de ese lugar. Y eso cuesta mucho. ¿Sí? Eso es llevar el reino. Entonces nosotros somos ministros del reino. O sea que nosotros llevamos un evangelio para cambiarle la mentalidad y la cultura a esa gente. ¿Sí? Pero ¿qué hacen los discípulos? Para empezar, ni llegaron a una casa. Ellos llegaban, evangelizaban, tipo campaña, ¿no? Venga por su milagro. Sí, venga. ¿Y qué pasa con esa gente? Sí, no, tú las tienes, la intención de Dios es llevar reino, o sea, que la mentalidad de esa gente cambie. Por eso te estás en una casa donde te reciban, vas a salir, evangelizas y los traes. Los sales, evangelizas y los traes, porque la intención del Señor era que se cambiara la mentalidad de esa gente, o que reciban el reino. Reino de Dios es la cultura del cielo, para entenderlo mejor, ¿verdad? Sí, está claro. Entonces ellos no hicieron lo que les dijo Jesús, prediquen el reino. Ellos solo evangelizaban, que no es malo, pero no los llevaba a algo más. ¿Sí está claro eso? Y lo dice, y sanando por todas partes. Sí, o sea, no llegaban a la casa y desde ahí era como que el centro a todo el trabajo. No, ellos llegaban, está el enfermo, sáquenlo y vámonos ya de aquí a otra ciudad. Y otro, y vámonos de aquí. ¿Sí? Y el Señor no los mandó a eso. ¿Sí está claro? No es malo evangelismo, no vaya a malinterpretar, porque supone que así es como se empieza, es la puerta. O sea, llegamos, evangelizamos con la intención de que ahí pase algo, ¿sí? Que la gente que reciba se transforme su mentalidad, su cultura. Eso es reino de Dios. Es traer la cultura de Dios a la tierra, ¿sí? Por eso el Señor no predicaba solo el evangelio, predicaba el evangelio del reino. O sea que el Señor llegaba a cambiarles la cultura a la gente. Bueno, está claro eso, ¿verdad? Entonces vemos a los 70. Y a los 70 es otro rollo. ¿Sí? Ellos llegan felices, ¿verdad? Fíjense qué pasó ahí. Porque dice que, bueno, déjense los leo. Ahora sí es el 10. Y luego nos regresamos al 9. Y voy muy rápido, porque no quiero cansar a nadie. No, tranquila. Capítulo 10, versículo 1. Es que no quiero que se hagan como dos predicaciones, sino que se entiendan las dos en una. Dice Lucas 10, versículo 1. Ahí el siguiente capítulo. No se crean. Sí. Dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí no iban los 12. O sea, dijeron, a ver, Pedro, Andrés, bla, los 12, ¿no? Espérenme aquí. ¿Sí? Tú, cuenta 70 y vénganse ustedes para acá. ¿Sí? Y ustedes ahí cálmeme tantito. ¿Sí? Ahorita los llamamos. ¿Sí? Y vayan ustedes y les suelta el mismo poder. O sea, aquí se ve otro liderazgo. ¿Sí? Y entonces fíjense bien.
Bueno, desde el 2 vamos a leerlo. Ya designó a los 70. Dice, les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. O sea, esos 12 no son suficientes. Rogad al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies, o un liderazgo. He aquí os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, lo mismo, ni alforja, ni calzado, y a nadie se lo des por el camino. O sea, no te distraigas, ¿sí? No que no sea educado. En cualquier casa donde entréis, ¿sí? Se fija que tienen que ir a un lugar, ¿sí? Dice, primeramente decir, pase a esta casa, y si hubiera algún hijo de paz, vuestra paz, o alguien que reciba esto, reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Posad en aquella misma casa, comiendo, fíjense, esto es bíblico, así es que hay que aprovecharlo, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No paséis de casa en casa, ¿sí? En cualquier ciudad donde entréis, os reciban, comed lo que os pongan de la otra vez, que esto vaya en serio. Sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado el reino, ¿sí? O sea, aquí llegó cambio de mentalidad a ustedes, ¿sí? Y un cambio de cultura. Nosotros traemos el reino, amén. No solo traemos evangelismo, que es la puerta, traemos el reino. Más en cualquier ciudad donde entréis, bueno, vámonos más abajo. Ahora fíjense, dejen ver cuando regresan los 70, versículo 17. Volviendo los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y fíjense lo que dice el Señor. Eso no lo dijo en los 12. Sí, o sea, los 12 regresaron y pues no dijo esto. Pero de esto dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Esto estaba pasando en el momento que ellos estaban predicando. O sea, ellos iban, los 70 se fueron y Jesús empezó a ver que empezaba a caer Satanás. Cuando la Biblia habla de alturas, se refiere a influencia. Entonces, cuando está diciendo que está cayendo, está perdiendo influencia. Eso es tremendo, ¿sí? Pero ¿saben cómo se puede lograr eso? Llevando el reino. O sea, que no nada más es decir, Jesucristo te ama, recíbelo como Señor y Salvador. Eso es la entrada. Pero ahora, sí, la intención es que Dios te cambie la mentalidad, te cambie la conducta, te cambie la cultura. Eso hace que el diablo empiece a bajar. Eso le hace perder influencia a Satanás. Por eso no quiere el reino. O sea, no le asusta mucho las iglesias. No le asusta mucho las campañas. Lo que a Satanás le asusta es que se predique el reino. ¿Sí? O sea, que la gente cambie su mentalidad. Eso no lo soporta. ¿Sí está claro? Ya después hablamos más de eso. Entonces el Señor dice, yo lo vi caer. O sea, fueron efectivos. ¿Sí? Son líderes efectivos. ¿Sí? No como los otros 12. ¿Sí? Que no en su totalidad no se cumplió esto. Ya después el 20 dice, pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Yo entiendo, ¿verdad? Normalmente se dice que es el libro de la vida. Yo creo que se refiere a otro libro, como que algo donde en el cielo son reconocidos, ¿sí? Porque aquí no dice sus nombres. Pero bueno, eso ya no es tan trascendental aquí. Sí, hermano. El libro que se menciona es el libro del Cordero. También. Habla de las obras, ¿no? Bueno, ahí mientras lo busca el hermano. Bueno, de hecho, Apocalipsis habla de muchos libros, ¿verdad? Y los libros fueron abiertos, dice. Entonces, pues hay gente que es de renombre en el cielo. Bueno, el capítulo 9. Ahora vamos a ver por qué no pudieron ser buenos siervos en base a este contexto, No estoy diciendo que los apóstoles eran hijos del diablo, si no ya vamos mal. No, es en el contexto de lo que estamos hablando. Versículo, en el capítulo 9, Mateo, desde el 43. Fíjense lo que había en el corazón de los discípulos, ¿sí? O sea, que ellos, en este sentido que estamos viendo, no tenían el mismo espíritu, ni todas las 5 cosas que ya les dije. Lucas, perdón. Dije Mateo. Perdón, Lucas, no vas a regresar entre tantito. Lucas 9, 9:43. Sí.
Sí. Entonces, yo creo que sí hay un libro donde, bueno, muchos, ¿verdad? Donde sí hay gente renombrada. Sí, o sea que por eso dice, bueno, yo así lo interpreto, ¿verdad? En el cielo son conocidos, sí, por lo efectivo de su ministerio, sí. Bueno, entonces aquí vamos a ver lo que había en el corazón de los discípulos en este contexto, ¿verdad? Que no les permitía ser efectivos en su liderazgo. Y ya con esto termino. Todos se admiraban, ya estamos ahí, Lucas 9:43, todos se admiraban de la grandeza de Dios y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas, o sea, no tenían revelación. ¿Sí? Bueno, esa es una característica de alguien que no está conectado. Está limitado en revelación, o sea, no tiene el mismo entendimiento. ¿Sí está claro? Ahorita vamos a ver el por qué no están conectados, porque aquí ya empieza a sacar lo que había dentro de los discípulos. ¿Sí? Cuando alguien no está conectado así como las 5 cosas que ya les dije, está limitado. ¿Sí? O sea, Dios puede estar revelando muchas cosas, pero como no está conectado, no le llega. ¿Sí? O está velado para él. ¿Sí? ¿Está claro? Y luego el subtítulo de lo que sigue habla de quién es el mayor. ¿Sí? Porque ellos empezaron a decir, bueno, ¿y quién va a ser el mayor? ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que el corazón de ellos tenía competencia. O sea, no era el Espíritu de Cristo. ¿Sí está claro? Entonces ellos no están sumergidos ahí. Amén. Nada, les voy a leer el subtítulo para no tardar más. Entonces, en el 46 al 48 habla de quién es el mayor. O sea, ellos estaban discutiendo, si no, yo voy a ser más grande que tú, yo soy mejor que tú. Ay, competencia. Entonces, el corazón de ellos había competencia. ¿Y eso estaba en Jesús? Pues no. ¿Qué quiere decir? Pues no están recibiendo el mismo espíritu. ¿Sí? Por eso no están siendo efectivos. Por eso un liderazgo que no cumple esos requisitos, no lo quiero así como que estructurar, pues es así y no, es todo. No, pues hay más cosas, ¿verdad? Pero es algo general. Sí, pues se va a limitar en su liderazgo. Y luego el versículo 49 al 50 dice, el 49, que uno de los discípulos, bueno, Juan, dice que vio a otro que echaba fuera demonios, pero que no lo seguía. ¿Sí? Entonces él dice, ¿qué? ¿Se lo prohíbo o qué hacemos? ¿Sí? Porque este no nos sigue y anda haciendo las cosas que nosotros hacemos. Y el Señor le dice, no, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Lo que está diciendo es que este es de los nuestros. ¿Sí? Pero no se junta con nosotros. Entonces, ¿cuál era la mentalidad de los 12? Era como de secta. ¿Sí? Nada más nosotros, ¿eh? ¿Sí? Cuando la mentalidad de Dios no es solamente algo local, es un cuerpo. ¿Sí? O sea, si Dios está bendiciendo a alguien más que es de Dios, ¿sí? Pues que Dios lo bendiga más. Amén. Pero no es de nuestro ministerio. ¿Y qué tiene? Pues es de Dios. ¿Sí? Entonces, porque la visión del Señor no es nada más la iglesia local. ¿Sí? Obviamente aquí tenemos que desarrollarnos todo. ¿Sí? Pero su visión es un cuerpo en el mundo. O sea, ¿qué quiere decir? Que Dios puede estar bendiciendo a alguien más que a nosotros en este momento. ¿Sí? Que a lo mejor hay otro predicador, bueno, no mejor, otro mucho mejor, y no por eso es, ¿y por qué, Señor? Pues hay que cancelarlo o hacerlo, o quemarlo, o hacer algo, sí, ponerlo en mal para que se calle, porque no es de Ministerios Pan de Vida. ¿Sí me entienden? No. También los discípulos de Juan le dijeron, oye, los discípulos de aquel que tú nos dijiste están bautizando más que nosotros. Sí, también, sí. Entonces, se fijan cómo es una visión como de secta. Si la secta piensa, fuera de nosotros no hay salvación. Así piensa una secta. Nosotros no, tenemos que tener una visión de reino, o sea, un cuerpo en el mundo. Pero fíjense que lo que dice el Señor, si no es contra nosotros, por nosotros es. O sea, este es de los nuestros. Porque hay gente que sí puede ser contra nosotros. Bueno, sigue diciendo. Esta está muy buena, El versículo 54. Dice, viendo esto sus discípulos, o sea, ellos fueron a Samaria, creo, ¿no?
a pedir un lugar porque el Señor quería ir. Y entonces, pues ustedes saben que entre samaritanos y judíos no se querían, ¿sí? Y entonces dice, viendo esto, porque les negaron la entrada, viendo esto sus discípulos, que eran los mismos tremendos de siempre, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, fíjense, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías? O sea, tenían fe, ¿sí? Entonces fíjense lo que dice, entonces volviéndose él, les respondió, nos les reprendió diciendo, fíjense, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. O sea, ustedes no saben de qué espíritu son ustedes. ¿Qué quiere decir? Pues ustedes traen otro espíritu. ¿Y qué dice abajo? Porque este es el espíritu que yo traigo. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo iban a llevar reino si no tenían el mismo espíritu que el Señor? ¿Sí? Ese es un mal liderazgo. Amén. Entonces, si la iglesia levanta líderes que no están cumpliendo esos requisitos, por decirlo así, ¿sí? Pues esto es lo que vamos a ver. Amén. O sea, un liderazgo sin el mismo sentir, sin la misma visión, haciendo la contra al pastor en este caso. Amén. Entonces el Señor dice, no, usted está en otro espíritu, mi intención no es que se mueran, es que se salven. Sí, pero dice, no, pues que se quemen. ¿Sí? Entonces eso estaba mal. Ya después nos habla otras cosas, ¿verdad? Pero ya empieza hablando, o sea que aquí tienes que ser determinado. Si tú pones la mano en el arado, no te puedes echar para atrás. ¿Sí? Entonces yo creo lo que hay ahí, yo me determino a eso y en el nombre de Jesús no me echo para atrás. Ese es un buen liderazgo. Amén. Por eso si el liderazgo no lo capta, pues no va a ser efectivo. Amén. Entonces si no traen el mismo espíritu, la misma doctrina, la misma visión, pues es mejor que se sienten otro rato. ¿Sí? Porque si no, pues no vamos a poder decir, yo vi a Satanás caer del cielo. No vamos a ver un liderazgo efectivo. ¿Está claro? Bueno, ahora sí vamos a orar pues ya para irnos. Ya estoy corriendo. Bueno, vamos a orar, ¿sí? Y vamos a darle gracias a Dios. Este es el famoso primer tema. Sí, gloria a Dios que ya está grabado. Nada que no se grabó. No sé qué. Bueno, vamos a orar. Sí, vamos a darle gracias a Dios. Esto es básico, esto es lo más importante. Lo demás es como recurso, pero esto es lo más importante. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Señor, te pido que tú bendigas, Señor, a cada una de las personas, Señor. A cada uno de mis hermanos, que tú los tienes, Señor, en tu propósito para ser parte del liderazgo de esta iglesia, Señor. Bendito Dios, algo que dice mucho mi pastor, y yo creo que así es. Cuando Dios va a hacer algo muy grande en un lugar, lo visita con mucha palabra, Señor, y yo les bendigo, Señor. Bendito Dios, no solamente a través de cada predicación que aquí se exponga en estos días, Señor, sino la mucha palabra que tú les traigas, Señor, a manera directa, Señor, que tú le reveles a Juan, a Alejandra, a nuestro hermano Lázaro, a nuestra hermana Patti, cosas que ellos puedan decir. Esto no lo entendíamos así, Señor. Bendito Dios, que en eso podamos entender que Dios quiere hacer algo grande en este lugar, Señor. Bendito Dios, y que, Señor, yo sé que está el liderazgo o los prospectos al liderazgo va a estar pasando esos filtros, Señor. Bendito Dios, donde si creen cosas muy grandes, Señor, sin ver o estar viendo lo contrario, Señor, pero creyendo grandezas como lo hacía Abraham. Bendito Dios, Señor. Esto podemos decir, esto es muy posible, porque tú eres todopoderoso, Señor. Aquí no depende de nosotros, Padre, o de nuestra capacidad, depende de tu poder, Señor. Y alguien que te conoce en esa grandeza puede hablar cosas muy sublimes, Señor, y puede decir, todo esto es posible, porque Dios es todopoderoso, Señor. Por eso no es tan difícil creer una gran visión que viene de Dios, Señor. No por la condición de ese pastor, ese pueblo. Moisés se sentía incapaz. Era un anciano, Señor, tenía 80 años, ¿sí? Él no tenía ni la fuerza ni la capacidad, Señor, para poder ir contra Faraón
y sacar a un montón de gente, Señor. Bendito Dios, porque no dependía de su capacidad, dependía de que le creyera a la visión que Dios le estaba dando, Señor. Así nosotros, Padre, podemos sentirnos tan torpes, Señor, y oír grandezas, Señor, como lo que tú me mostrabas el último domingo que estuvimos aquí. Una iglesia grande con todos los ministerios, Señor, una iglesia donde se iba a preparar vidas al ministerio. Señor, pudiéramos decir eso cuando se pudiera dar, Señor, pero tú eres todopoderoso, Señor, y esto no es imposible, Padre. Podemos decir con toda seguridad, esto va a suceder porque lo creemos, Señor, y no lo creemos por nuestra propia capacidad, sino por lo grande que eres tú, Señor. Bendito Dios, y esto lo tenemos que creer, Señor, o aquel que lo cree y sabiendo que viene de Dios, Señor, va a ser bendecido, va a tener aspiraciones grandes, va a tener una gran visión. Señor, yo los bendigo, les des mucho más palabra, que todos se sumen a esta visión, Señor. No solamente los que están aquí o los que aspiran al liderazgo, Señor, sino que todos se sumen, porque, Señor, no todos tenemos las mismas funciones, Señor, pero si todos nos sumamos, si todos la creemos, Padre, Señor, si no somos en este caso o en base a este contexto como los 12, Señor, bendito Dios, que tenían competencia, que tenían una mentalidad de secta, que estaban limitados en revelación, Señor bendito, que, Señor, era de esa gente que tomaba el arado y luego miraba hacia atrás y dudaba y creía y dudaba y creía. No, Señor, tiene que haber una determinación, un bautizarse, un morir a lo nuestro para resucitar aquello, Señor, que has dado esta iglesia, morir a nuestra visión, bautizarnos en un Moisés, resucitar una visión nueva, Señor. Yo bendigo esta iglesia, Señor, y yo sé que harás cosas muy grandes aquí, Señor. Lo sé porque tú eres Dios, Señor, y lo sé porque tú les estás dando palabras, Señor. Y no me refiero a estas enseñanzas solamente, a lo que ellos están recibiendo directamente de ti, Señor. Cuando oran, cuando leen la Biblia, que se empieza a abrir la Escritura, Señor. Toda la bendición que hay en esta nube, Señor, en este ministerio, Padre, bendito Dios, o como cobertura en este lugar, Señor. Yo declaro, bendito Dios, toda esta bendición es suya, es de pan de vida, Señor. Ellos crecerán en la revelación de la palabra, crecerán en las unciones, Señor, que habrá momentos, Señor, donde empiecen a fluir en lo profético, Señor, que van a fluir más, Señor, bendito Dios, en la unción de sabiduría, Señor, como decía el apóstol Pablo, espíritu de sabiduría y de revelación, Señor, todo esto está impartido sobre ellos, Señor. Crecen en la revelación, crecen en la enseñanza, crecen en la visión apostólica, Señor, bendito Dios, crecen, Padre celestial, Señor, en la sabiduría de Dios, crecen en la unción profética, crecen, bendito Dios, en la unción de intercesión, en la unción de oración, en la unción de guerra, Señor. Ellos crecen en todo esto porque están bajo la nube, Señor, y ellos son tus hijos, Padre, y están conectados, Señor. Toda esta bendición, Señor, fluye en sus vidas y en todos los que se conecten a esto, Señor. Yo declaro, yo profetizo que vamos a ver en esta iglesia jóvenes profetas, Señor, que vamos a empezar a ver, Señor, como adolescentes van a decir, Dios me habló. Señor, van a decir, tuve un sueño y Dios me dijo, Señor, y en momentos de oración, Señor, así lo percibo en mi corazón, Señor. Van a empezar a profetizar los jóvenes, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, bendito Dios. Señor, yo bendigo a Melanie, se llama, ¿verdad? Sí, porque yo percibo una gracia profética en ella, Señor. Bendito Dios, Señor, lo puedo percibir en mi espíritu, Señor. Bendito Dios, que ella va a ser de esos jóvenes profetas en esta iglesia, Señor, que van a empezar a profetizar, que van a empezar a oír la voz de Dios, que van a empezar a tener sueños, que van a empezar a tener visiones, Padre, Señor, porque están bajo la nube, Señor. Yo la bendigo, Padre. Yo declaro que eso se activa en su vida, Señor. Bendito Dios, que eso se activa en ella, Padre, Señor, que tú les vas a decir, Señor, los momentos donde van a tener,
Señor, solamente reuniones de jóvenes, pero de mucha oración, Señor, de mucha alabanza, de mucha adoración. Claro, habrá la palabra que siempre debe de estar, Señor bendito, pero serán ministraciones un poco más largas, Señor. Y tú la vas a usar, Señor. Y tu hija Melanie, Señor, va a empezar a profetizar, Señor. Le va a salir la palabra profética de sus labios, Señor, bendito Dios. Y va a ser una mujer de mucha oración, Señor. Porque con lazos tuyos la acercas a ti, Señor. Siempre ha sido tuya, Padre. Por eso su corazón nunca se ha amargado. A pesar de toda la situación, Señor, en su casa, Señor, desde su niñez, Padre, siempre le has guardado el corazón y siempre has mantenido una antorcha encendida, una llama en su corazón, Señor, de esperanza, una llama en su corazón que no le hace perder la fe. Bendito Dios, Señor, porque tú la escogiste para ti, Señor, y escucho tu voz que se lo dice, Padre, desde antes de la fundación del mundo, desde que estás en el vientre de tu madre, yo ya te había apartado, Señor, y esta vida es una intercesora y es una profeta de Dios, Señor, y yo la bendigo y declaro que esto se activa en su vida, Señor, se activa en su vida y se potencializa, Señor, y más necesidad de orar ella la va a sentir, Señor, porque no hay profeta que no esté en lo secreto, Señor, tú la llenas, tú la bendices, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Dios nos dice hoy: voy a bendecir esta iglesia con jóvenes profetas, con jóvenes en el ministerio, Señor, y yo así lo percibo, Señor. Jóvenes con sueños proféticos, jóvenes con visiones, Padre, jóvenes que van a fluir en esa gracia profética, Señor, donde tendrá una necesidad de mucho estar delante de Dios, Señor. Veo ministraciones de jóvenes, Señor, muy largas, Padre, donde los jóvenes están acá al frente, tirados de rodillas, Señor, clamando a Dios, bendiciendo a Dios, Señor, en el nombre de Jesús, postrados delante del Señor, en el nombre de Jesucristo, bendito Dios. Dios les dice, pan de vida, voy a visitar a tus jóvenes y los voy a despertar. Señor, tú vas a activar a estos jóvenes, Señor. Bendito Dios. Por eso sé, Señor, que esta iglesia, Señor, tendrá muchos jóvenes, Señor. Jóvenes con una visión bien clara, Señor, que les va a ser transmitida desde este púlpito, Señor. No va a ser jóvenes a los que se les viene a entretener, sino jóvenes a los que se les transmite una visión en Dios, Señor. No podemos, Padre Celestial, dudar de esto, Señor. Un joven tiene que ser un soñador, tiene que tener visión en Dios. Por eso, Señor, no se les puede entretener, Señor, porque tu palabra dice que en el joven está la fuerza, Señor. Bendito Dios. Y si esos jóvenes se encaminan en un propósito de Dios, Señor, va a ser más fácil el trabajo. Y yo los bendigo, Señor. Y bendigo a Melanie, Señor, específicamente, Señor, como una presencia tuya, Señor, que la envuelve, Señor, desde su cabeza, Señor, y que la llama, Señor, para ser una profeta de Dios, en el nombre de Jesús, Padre. Señor, así levantes muchos obreros, Señor, bien encaminados en tu visión, Señor, como todo lo que se nos ha enseñado, Padre. Gracias por tu pueblo, Señor. Gracias por esta iglesia preciosa, Señor. En el nombre de Jesús, tú bendices a cada uno de los que están aquí, Señor. Pones tus manos en ellos, Padre. Tú eres quien impone manos, Señor, en mis hermanos, Padre. En Alejandra, en Meli, Señor, en Cris, bendito Dios, en mi hermano Lázaro, en mi hermana Pati, en Jorge, en Erika, en Juan, Señor, tú pones tus manos en sus vientres, Padre, y Dios les dice a cada uno: yo los voy a hacer fructíferos, Señor, para que puedan producir, Señor, en el reino, para que no sean, Señor, como esos 12, Señor, que aunque hicieron, Padre, nunca nos dice que fue que se cosechó algo, Señor, o que Satanás cayó. Señor, alguien productivo, Señor, hace que el diablo caiga del cielo como un rayo, Señor. Está provocando la caída del reino de las tinieblas, Señor. Está provocando que el diablo pierda altura, pierda influencia. Eso es un liderazgo efectivo. Y yo los bendigo, Señor. Yo los bendigo para que sean productivos en todas las áreas, Señor. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, Padre, Señor, como
como le he dicho a Juan y así lo veo, Señor, vas a acelerar las cosas en esta iglesia. Bendito Dios, va a ser acelerado, Padre. Señor, por eso no sentirán que fueron años perdidos, Señor, como lo dijo Selene, Padre. Lo que no aprendí en 10 años, lo estoy aprendiendo en 6 meses. Así va a ser, Señor, en todos, Padre. Bendito Dios, todo el que se meta a la nube, todo el que sea parte de la iglesia, Señor, todo lo que pareciera tiempo muerto, Señor, en meses lo va a reponer o se le va a restituir, Señor. Por eso las cosas aquí van a ser muy aceleradas, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, para la gloria de tu nombre, Señor. Así son bendecidos, Señor. Gracias te damos, Señor. Dios va a levantar un ministerio muy fuerte de jóvenes en esta iglesia. No jóvenes emocionados o que solo se les viene a entretener. Jóvenes con una visión de Dios. Bien centrados, bien apasionados en la oración. Bien apasionados por la palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Tú lo haces, Señor, para reformar a tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesucristo, y quitar el concepto de ministerio de jóvenes que se tiene en la iglesia, un ministerio inmaduro, un ministerio, Señor, bendito, de entretenimiento. No, Señor, sino un ministerio que es fuerte, Señor, como dice la Biblia, son fuertes, han vencido al maligno. La palabra de Dios permanece en ustedes, en el nombre de Jesús, Señor. Así es hecho, Señor, así es hecho, Padre. Por eso declaramos que nuestros hijos, Señor, son parte de esto, porque lo creemos, Señor. Nuestros hijos son profetas, nuestros hijos son siervos de Dios, Señor. Nuestros hijos serán parte de este mover en esta área de la juventud en esta iglesia, Señor. Tenemos hijos profetas, tenemos hijos pastores, tenemos hijos evangelistas, tenemos hijos intercesores. Bendito Dios, tenemos hijos ministros de alabanza, Señor, porque va a haber un avivamiento en los jóvenes de esta iglesia, y que se le va a ir sumando muchos jóvenes, Padre, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios, Señor. Y Dios te dice, Erika, tu hijo es parte de esto, tu hijo es parte de ese mover. Tu hijo también va a estar aquí tirado en el altar llorando su pecado. Tu hijo también va a ser parte de esos que Dios va a usar. Pero Dios te dice, tengo que trabajar con tu corazón, he tenido que trabajar con tu corazón. Pero Él es parte de este mover. Él es parte del avivamiento que estará en la juventud. Tú lo vas a ver predicar. Tú lo vas a ver en el altar, en la alabanza. Tú lo vas a ver ministrando a Dios en el nombre de Jesús. Por eso, Señor, lo declaramos, Padre, Señor, como algo que ya es real, Señor, porque así lo ve Dios. En el nombre de Jesús, para gloria, honra y alabanza de tu nombre, Señor. Esas serán las oraciones que haremos, Señor. Tú ya has tenido misericordia de nosotros, Padre. Nuestro clamor será, yo declaro que mis hijos son esto. En Dios son tus siervos, son ministros de la palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, para la gloria de tu nombre, Señor. Amén, bendito Dios. Amén, amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Den un aplauso a Dios.